conduje a algunos minutos hasta Carson City, la ciudad más cercana al sitio del incidente. El departamento de policía acudió al llamado de los huéspedes en el motel, así que opté por dirigirme a la ciudad para tener una charla más extensa con el sheriff Anderson en su oficina. Y claro, tomar un último descanso en mi hogar antes de dirigirme a lo que estaba seguro sería un viaje bastante largo hasta California. Anderson se había retirado mucho antes que yo para archivar el caso como pendiente de investigación, mientras yo reunía las evidencias suficientes para ampliar la carpeta. Fuera del cuerpo, no hubo mayor indicio para cerrar la investigación más que la carta de suicidio, la billetera del sujeto y, por supuesto, la cámara fotográfica, que hasta el momento representó la mayor carga para responder la cuestión del por qué aquel hombre tomó una decisión tan fuerte. Al llegar a la oficina, Anderson me recibió con un folder repleto de la información que habías obtenido horas atrás. Liam Jones era su nombre, dijo, después de que cerrara la puerta a mis espaldas. He estado pensando en lo que dijiste allá y viendo la forma en la que ese hombre escribió, puedo estar seguro de que lo hizo antes de embriagarse. Tengo que admitir que difiero de tu opinión. Un hombre borracho de alcohol no es alguien confiable en este tipo de situaciones, pero un hombre embriagado de dolor, bien, puedo decir que lo noté en la profundidad de sus escritos. Anderson me mostró de nuevo la carta de suicidio, ahora interna en una bolsa plástica. Si esto es cierto, quizá estemos frente a uno de esos casos que me hacen despertar por las noches. Continuó. Es mejor que vayas a casa y descanses lo mejor que puedas. Algo me dice que mañana será un largo día. Con gusto, salí de la oficina de Anderson, no sin antes dirigirle una cordial despedida. A la tarde siguiente, me dirigí al departamento de policía para buscar cualquier registro que nos ayudase con el caso. El sheriff tenía razón cuando dijo que sería un largo día. Las horas frente al ordenador se posaron sobre mis hombros como una pesada y fatigante roca llena de curiosidad. Encontré una infinita cantidad de resultados relacionados a un tal Liam Jones, pero solo uno concordaba con la información vista en su identificación personal. Además de haber tenido una hija de nombre Bonnie Jones, una cónyuge llamada Evelyn, y tener una residencia en San Francisco, misma señalada en su ID y en su tarjeta de circulación de California, hallada en su vehículo. Había liquidado una deuda en el centro médico St. Mary por un parto operatorio fallido, según el expediente clínico de la mujer en su ciudad. Aún así, hubo un dilema que posteriormente se intensificó del por qué Jones cargaba consigo un arma, sin un permiso de portación expedido por el Departamento de Seguridad Pública de California. Había estado pensando en la posibilidad de que la carta de suicidio tuviera una verdad escondida, y en efecto, hasta la segunda página de todo el escrito, lo dicho en ello y encontrado en el registro municipal de San Francisco, concordaba a la perfección. Pero las preguntas se mantuvieron después de lo narrado en Yosemite. Terminaba de transcribir el reporte cuando Anderson me llamó desde su oficina. Entré, notando un semblante pálido y sombrío en su rostro. ¿Qué sucede?, cuestioné. El sheriff solamente cerró la puerta con tranquilidad. Se sentó detrás de su escritorio y puso sobre él un sobre ancho, ya abierto por él. Con un gesto y tragando saliva, me indicó ver su interior. Confundido, saqué las fotografías, un fajo de cerca de 30 imágenes apiladas una sobre otra. Las revelé esta mañana, dijo. Al principio no pensé que nos fueran a ser útiles, pero es mejor que las veas por ti mismo. Las primeras fotos no fueron de gran importancia. Imágenes de los árboles en la orilla de una carretera, un hombre al volante. Era el sujeto autor de la carta. Después hubo un salto a un sendero repleto de vegetación en sus bordes, un lago, un arroyo, un puente de madera, bastantes fotos en donde los árboles predominaban. Después un autorretrato que la niña había hecho de sí misma con su padre de fondo, algo que nos serviría bastante de ayuda. Algunos animales como pajarillos, pero mientras avanzaba,
Cada imagen se hacía un poco más oscura hasta llegado un punto que solo podía verse una fogata y un poco de la iluminación lunar, además, claro, de las sombras de un hombre y de los árboles. La serie terminó en una fotografía tan oscura que apenas podían verse las copas de los árboles, delineadas en el cielo. No terminé de comprender la importancia que Andersen le estaba dando a todo el mazo de revelaciones, pero su mirada, tan fría como un baño de agua helada en pleno invierno, fue suficiente como para decirme: observa con atención. Comenzando de nuevo, cambié cada foto, esta vez mirando con mayor atención a cada detalle. Había algo raro en cada una de ellas, algo que no puedo terminar de explicar con las palabras correctas, pero que me hizo sentir incómodo, alterando mi pulso cada vez que miraba cada detalle. Mientras más naturaleza envolvía las fotos, un espectro se hacía más presente, escondido entre toda la maleza. Me fue difícil encontrarlo, pero como si fuera un juego de frío y caliente, esa sensación de incomodidad me ayudó a encontrar lo que buscaba. Entre las ramas, entre los arbustos, logré distinguir un pilar que no encajaba por completo con el entorno. Después otro, y otro más, difuminados detrás de toda la neblina celeste en la lejanía. Avancé en cada foto, percatándome que aquello parecía acercarse cada vez más. Llegó el punto en el que incluso me sentí genuinamente preocupado por aquel hombre y su hija, tanto que reprimí el sentimiento de gritar a través del papel que huyeran de allí. La última foto, como describí anteriormente, retrataba el bosque en plena oscuridad, apenas delineado por un fino lazo de luz lunar, pero con la mayor de las ironías, lo que más destacaba, siendo mucho más distinguible, era aquel espectro rodeado con una oscuridad palpitante, tan alargado que sobrepasaba las copas de los árboles, terminando en dos desviaciones similares a las bocinas de una sirena que se pueden encontrar en cualquier estación de bomberos. Me sorprendí de no haberlo visto con anterioridad, pero ahora no podía sacarlo de mi visión. Levanté la mirada hacia Andersen, buscando una explicación, pero recibí la misma mirada de terror con la que me había encontrado. No me extrañaría si él se hubiese topado con los mismos ojos llenos de un legítimo miedo infantil. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté, después de un silencio prolongado. Creo que tanto tú como yo sabemos lo que hay que hacer. Admito que aunque estoy confundido, también tengo una hambrienta curiosidad. Hay dos opciones que podemos tomar. Una de ellas es comunicar el caso a California y olvidarnos para siempre de esto. Y la otra... Bien, yo sé que también lo sentiste cuando las miraste, dijo señalando las fotografías. Tienes una necesidad incontrolable por ir hacia allá, pero a la vez un miedo que no te dejará. Tenía razón. Hasta ese momento no lo había pensado, pero Andersen tenía razón. Una maldición comenzó a erguirse sobre mí y no podía evitarlo. Necesitaba ir hacia allá, a Yosemite. Hablaré con el departamento de policía de Fresno y daré aviso de este caso. Creo que no tendrán ninguna objeción en recibir apoyo de nuestra parte, ¿eh? Asentí con la cabeza, decidido a acompañar a mi viejo colega en una travesía inquietante, pero entusiasta. Pasaron semanas para que saliéramos de Carson, semanas en las que, además de preparativos y revisión e intercambio de datos en el caso Jones, la inquietud sobrepasó mi ya común serenidad. Durante las noches pude sentirme observado a través de la ventana en mi habitación, sugestionado producto de las fotografías. Andersen había logrado contactar con el departamento de policía de Fresno, la ciudad más cercana a Yosemite, para reportar el caso y nuestra presencia en el lugar. La respuesta: una búsqueda entre la guardia forestal del parque y la policía, que duró casi 2 semanas. Esa incomodidad que sentí al observar las fotografías se volvió a arrastrar por debajo de mi piel cuando Andersen me habló del resultado de aquella búsqueda. Una casa de campaña destrozada y abandonada en el bosque, a pocos metros del sendero que llevase a la cadena montañosa de Yosemite.
además de alguno que otro objeto personal, pero ningún cuerpo. En California se abrió un chivo expiatorio por un ataque de oso, y aunque la búsqueda seguiría activa, Anderson lo consideró como un insulto ante el esfuerzo que su división está haciendo en Nevada, con la carta de suicidio y el cuerpo que todavía seguiría sin ser reclamado. Sí, he usado una suposición para decir que el cuerpo de Liam Jones debería estar enterrado en el cementerio municipal de Carson City, pero a poco tiempo después de salir, se presentó una situación que cambió nuestra total perspectiva y, peor aún, aumentó el misterio del caso, pues ahora hay dos situaciones que debemos resolver. Para la mañana del jueves me encontraba discutiendo con Anderson acerca del asunto del arma con el que Jones cometió suicidio. Durante toda su carta, no hubo mención alguna en donde hiciera referencia a algún arma, además de la definitiva ausencia de un permiso para portarla. Todo lo que había en su billetera, para el momento que su cadáver fue encontrado, era su identificación personal, una licencia de conducir y un par de billetes, que probablemente fueron la sobra de toda la compra de alcohol que realizó, pero más allá de eso, nada. Era casi un hecho que el arma era ilegal y que la habría adquirido en su camino a Nevada con el único propósito de acabar con su vida, por lo que el vendedor no debería estar muy lejos del motel en donde se halló el cuerpo. Anderson y yo terminábamos de buscar conclusiones lógicas cuando uno de los oficiales irrumpió en la oficina. «Disculpe la molestia, sheriff, pero esto es para usted. Acaba de llegar de Fresno». Sostenía un pequeño objeto rectangular, envuelto en papel. Su contenido era un diario, o bien, no estoy seguro de llamarlo así, pues más bien asemejaba a un álbum repleto de anotaciones. No era más que una libreta con fotografías pegadas en cada lado de las hojas. Se trataba de uno de los objetos encontrados en la zona de campaña, en donde se presume Liam Jones y su hija, Bonnie Jones, se establecieron. Según Anderson, gracias a su contacto en Fresno, había conseguido un permiso con el cual se nos permitió examinar de cerca la libreta, la que, en teoría, sería posesión de la niña, misma mencionada en la carta de suicidio y autora y protagonista de las fotos. Esta conjetura no fue difícil de realizar. Anderson y yo examinamos la libreta en busca de información que nos sirviese, tal y como esperamos que sirviera con la carta original que el sheriff envió a Fresno para la policía de allá. Conocedores de que la libreta había pertenecido a una niña, nos era de esperar que las primeras páginas no fueron de gran importancia para relacionar el caso de Nevada con el de California. Algunas fotografías que retrataban a la niña junto a su padre, y lo que después averiguamos con ayuda del expediente clínico de San Francisco, con su madre, Evelyn Jones. Cambiamos cada página hasta el punto en que la madre de la niña dejó de aparecer en el álbum, por razones obvias, según la información obtenida. Fuera de todo el contexto, las anotaciones solamente tenían textos simples como: Papi me trajo 3 chocolates muy deliciosos. Hoy vi a un mapache paseando por nuestro patio trasero. Con una fotografía adjunta de un mapache visto a través de una ventana. Sin embargo, también hubo textos que validaban lo dicho por el suicida en sus notas, como: Hoy mi papi cerró la puerta de su habitación. Creo que estaba llorando. Me siento muy triste cuando lo hace. O mejor aún, un texto que ya confirmaba lo dicho por Liam Jones, al menos en lo que respecta a la muerte de su cónyuge, con: Creo que algo le sucedió a mamá. Papá salió muy agitado de la casa del abuelo y nos dijo que regresaría pronto. Pero lleva fuera mucho tiempo. La abuela está llorando y está hablando con la tía Mary de mi mamá. Ambas se ven muy tristes, pero no me quieren decir nada. Cuando mami salió me dijo que volvería con mi hermanito, pero desde anoche no vuelven. Creo que papá fue por ella.
Llevo casi 15 años como investigador y he visto casos tan atroces, lamentables y desgarradores que harían llorar al mismísimo Charles Manson. Pero tengo que aceptar que sentí una profunda tristeza por la niña cuando leí. Estoy muy triste. Papá dice que mami no volverá porque ella fue al cielo. No me pude despedir ni de ella ni de mi hermanito. Los voy a extrañar mucho. Como sea, la parte que resultó ser de mayor peso para la investigación comenzó después de otra cadena de anotaciones similares a las anteriores, pero esta narraba los hechos de la carta de suicidio, pero desde el punto de vista de la niña. Creo que iremos a acampar el próximo sábado. Estoy tan emocionada. Extraño el aire fresco. No hemos salido de paseo desde que mami se fue. Solo espero que sea un gran día. Adjuntaba el autorretrato de la niña y su padre sentados en un sofá. Todo es muy hermoso. Mi papi ha manejado por bosques. Cuando salimos de la ciudad, todo empezó a ser árboles alrededor. Vimos algunos cultivos y algunas casas, a la orilla del camino también. He tratado de no tomar tantas fotos para que tenga espacio en mi rollo. Aunque es muy difícil. Me gustaría que mamá estuviera con nosotros. A partir de aquí las imágenes se volvieron ausentes. Espero ver muchos osos, aunque papá me ha dicho que son peligrosos. Me dan un poco de miedo, pero son muy tiernos. Los he visto bastante en las revistas que papá compra para mí. Los ciervos también son muy bonitos. Quiero fotografiar a todos los animales que pueda. Ya quiero sentir el aire fresco. Vaya, todo es muy bonito aquí. He visto 3 mapaches, 2 ciervos, varios pajarillos, 5 ardillas y hasta un lince muy a lo lejos. Logré fotografiarlos a todos. No puedo esperar para volver a casa y revelar las fotos. Y por supuesto, ponerlas en mi habitación. A partir de este punto, las anotaciones comenzaron a volverse más extrañas. Papá ha estado un poco inquieto. No me quiere decir nada. La verdad es que yo también me he sentido un poco extraña. Al subir por la montaña sentí que algo no estaba bien. Recordé cuando papi fue por mamá al hospital, cuando nadie me quería decir lo que estaba pasando. Hemos pasado a beber un poco de agua y a descansar. Aunque me da un poco de miedo, sé que papá estará conmigo. Ya quiero llegar a la cima de esa enorme montaña. Para este momento, las notas comenzaron a inquietarme, justo igual a como me sucedió en la oficina de Anderson con las fotografías. Algo con ellas no estaba nada, pero nada bien. Hace poco terminamos de levantar la tienda y papá ya se encuentra encendiendo la fogata. No quiero decirle que hay un bebé llorando en el bosque, que hay algo ahí que me da miedo. Creo que pude ver esa cosa entre los árboles, pero no estoy segura. Solo pude ver 2 bocinas, de esas que tiene mi escuela, pero en medio del bosque. Creo que el sonido del bebé sale de eso, de esa cosa. También empiezo a escuchar a una mujer hablándome. Tengo mucho miedo porque me llama. Sabe mi nombre. Bien. Esto fue recibido 2 días antes de salir de Carson. No creo en las coincidencias, y no estoy dispuesto a hacerlo. Quiero decir, ¿qué probabilidad hay de que suceda algo en todo Nevada después de leer algo como esto? Más aún, ¿cuál es la probabilidad de que algo extraño suceda justo en la ciudad donde se aloja este caso, originado desde California? Cuando mencioné que el cadáver de Liam Jones debería estar en el cementerio de la ciudad justo ahora,
es porque debe estar allí. No hay una razón para que el cuerpo fuera profanado después de no haber sido reclamado durante una semana completa. Sí, exactamente esto fue lo que pasó. La noche del sábado, Anderson me llamó y su voz expresaba una notable preocupación. Cuando contesté el llamado del teléfono, lo único que recibí fue un «Hola, necesito hablar contigo en la oficina. Por favor, no tardes». Colgando la llamada tan abruptamente como la inició. Un poco malhumorado al no poder disfrutar de mi cena, me dirigí con el sheriff, quien yacía en el filo de la entrada del edificio. Apenas cerré la puerta de mi auto y comenzó a hablar de lo sucedido. Llamaron desde Fresno. Creen haber encontrado su cuerpo. Por supuesto que supe a quién se refirió con esto. Mi corazón dio un vuelco al procesar la información que acabó por golpearme como un puño en mi estómago. No quise pedir más detalles, y supe que Anderson tampoco quería darlas. Necesitamos partir justo ahora. Prometí regresar el álbum y me parece que necesitan ver las fotos, dijo, quitándose la gorra y sentándose en su escritorio. Will, sé que no estás diciéndome la noticia completa, dije, dudando al ver el rostro pálido de Anderson. Sonabas muy preocupado en la llamada como para hacer esa noticia. Anderson vaciló un poco, jugando con sus dedos, antes de cerrar con cautela la puerta. Tienes razón. Tengo 3 hijas, Logan. Pero el hallazgo de esa niña no fue lo que me perturbó. Buscó las palabras para expresar su incomodidad. Morgan, el jefe de policía en Fresno, dijo que la encontraron colgando de los árboles, a costo de la desaparición de 2 oficiales. No quiso decir más. Después de un sobrecogedor e intenso silencio, logré hablar. Dudo que de verdad piensen que se trate de un oso. El sheriff se limitó a verme, pensativo. Debemos ir allá, hoy. Prometí llevar las fotografías de la cámara con Morgan, pero será más fácil trabajar en el lugar donde ocurrió todo. Yo asentí, acordando pasar por Anderson a su hogar 1 hora después. Mientras alisté mis pertenencias que llevaría a Fresno, la misma incomodidad se hizo presente. Giré mi cabeza a todos lados en mi solitaria casa, creyendo que algo me miraba por sobre el marco de la puerta. ¡Qué estupidez!, me dije a mí mismo para calmar mis adentros. No estaba del todo seguro en ir a Fresno, mucho menos a Yosemite, pero mi curiosidad permaneció fuerte, más que mi mera fuerza de voluntad. Con mis piernas temblando de ansiedad, conduje hasta la puerta principal de Anderson. Ambos nos acomodamos en los asientos del auto, seguros de una estancia larga en California, y partimos. Durante las primeras horas, Anderson y yo conversamos amenamente para aligerar la tensión del viaje, rememorando los años en la academia, lugar en donde nos conocimos. Poco después de la medianoche, charlábamos de cómo Danielle, su hija mayor, terminaba con éxito el 3er grado. Él estaba feliz, con una sonrisa llena de orgullo, presumiendo como Chloe, la más pequeña de las 3, habíase aprendido a caminar tan solo unos días atrás, pero de un momento a otro, la tranquilidad emergió. Ni siquiera el sonar de la radio fue suficiente como para llenar ese espacio de silencio que fue roto por el mismo Anderson. No me gustaría que le suceda nada, Logan. No puedo imaginar qué se siente perder a un hijo. Me miró, con una tristeza en lo profundo de sus ojos. Ella era tan solo una niña. La tristeza podía sentirse en el aire. Comencé a pensar más en la situación. A pesar de que mi carrera había forjado la parte más fría de mi restante empatía, no pude reprimir la gran depresión de saber lo que la hija de Liam Jones había vivido, fuese el ataque de un animal, un hombre o lo que fuera. Imagino que Anderson puede sentirse aún peor, a pesar de poder llegar a ser un hombre de carácter fuerte. La presencia de Sally y de sus propias hijas lo mantienen aferrado a la humanidad.
Tras pocas horas de escuchar repetitivas canciones de los años 80 y estar sentado tras el volante, observé una estación de autoservicio, en donde no dudé para detenerme para orinar. Andersen estuvo más que de acuerdo. Bien, iré por café. ¿Quieres uno? Dijo, saliendo del auto. Ya lo sabes, uno bien cargado. Él se dirigió al fondo de la tienda, mientras yo pagaba el combustible del auto. Regresé para tomar la manguera de gasolina y le dejé que rellenase el tanque. Entre tanto yo acudí a los sanitarios. Tuve que caminar hasta uno de los extremos de la tienda, en donde una solitaria bombilla alumbraba el exterior. Accedí y me dispuse a hacer mis necesidades. Cuando terminé, y como es de esperar, me dirigí al lavamanos, sobre el cual se situaba un enorme espejo. Sin mayor interés, dejé que el agua se deslizara por mis dedos, y cuando terminé de limpiar el jabón restante, alcé mi mirada hacia el reflejo. Mi pulso cardíaco comenzó a acelerarse, sintiendo mi vena yugular palpitar sin control. ¡Qué mierda!, pensé, sin saber qué había ocasionado esta reacción. Involuntariamente, mi vista se enfocó en el reflejo de una pequeña ventana justo detrás de mí, por encima de los retretes. Allí estaba. Era una sombra imponente, pero delineada muy bien con la poca luz del exterior. Una figura alta se encontraba agazapada, con lo que pude suponer como su cuello horriblemente torcido, en un ángulo que me impidió ver más allá, a su cuerpo. Eso estaba observándome. Demonios, ni siquiera sé si aquello tan siquiera podía ver, pues su cabeza, o lo que pude deducir como tal, eran solo un par de sirenas dirigidas hacia mí. Bajé la mirada con rapidez y salí de los sanitarios, con un sonido blanco justo detrás de mí. Corrí desde el extremo de la tienda hasta el frente de la estación, con Andersen a mi espera afuera del auto, con el café sobre el capó. Él se hallaba en plena llamada de celular, por lo que en primera instancia no se percató de mi apresurada huida. Cuando giró su cabeza para verme, trató de decir algo como: «Hey, Logan, acaban de llamar de...». Me miró, confuso, corriendo hacia él. «¿Qué sucede?», preguntó, sin recibir respuesta de mi parte. Traté de recuperar aliento para decirle lo que había visto allá atrás. Hay algo atrás de la tienda». Andersen desenfundó su arma y comenzó a caminar con cautela hacia la parte posterior de la estación. Un poco contagiado por su valentía, seguí sus pasos, sin pensar en que antes cargaba conmigo mi inseparable Glock 26. El único sonido que predominaba en el ambiente era el de los pocos autos transitar por la carretera, pero aquel ruido blanco que escuché tan solo minutos atrás brillaba por su ausencia. Andersen asomó la cabeza por la esquina del edificio, se mantuvo así durante algunos segundos y volvió a enfundar su arma. «No hay nada», dijo, girándose a mí. Confundido, expliqué lo que había visto. «Te juro lo que vi. Estaba inclinado, mirando por la ventana de los sanitarios». Ambos miramos la misma ventana desde el exterior, pero no había nada. «Es mejor que nos vayamos. Hay que llegar lo más pronto a Fresno», habló, echando un vistazo desconfiado a los alrededores. Mientras caminamos de vuelta al auto, mi pulso volvía a la normalidad. Recordé que antes de este incidente Andersen estaba a punto de decirme algo, pero sin tener que mencionarlo, él habló. «Llamaron desde Carson City. Alguien se llevó el cuerpo de Liam Jones». ¿Qué? ¿A qué te refieres con que alguien se lo llevó? «Alguien desenterró el cadáver en el cementerio. Nadie sabe quién fue, todavía. Leonora dice que están buscando al responsable, pero que todo es muy extraño». Entramos al auto, esta vez con Andersen al volante. ¿Extraño? No saben cómo, pero algo excavó justo encima de los restos de Jones. Pero eso no es lo importante. Dejó montones de tierra en las cercanías. Según Leonora, nadie pudo haberlo hecho sin una excavadora. Aún así, hay testigos que aseguraron ver cómo la tierra era removida en masa. En fin, sea lo que fuese, se llevó únicamente el cuerpo de ese hombre, acompañado por un sonido blanco. Empalidecí de inmediato. Andersen encendió el auto,
resignado, y nos fuimos de allí en silencio. Tuvieron que pasar varios minutos para que alguien dijera tan solo una palabra. Entonces, ¿qué viste allá? No lo sé, Will. No pude distinguirlo muy bien. Pero creo que pude ver a 2 altoparlantes asomarse por esa ventana. Algo pareció enfriarse dentro de Anderson. Lo observé tragar saliva, nervioso, pero después de eso, ninguno de los dos habló más. Ahora había 2 casos para resolver. Debíamos ir a Fresno para ayudar a identificar a la niña con las fotos, pero ahora tenemos a un profanador de lápidas en Carson. Ir a Yosemite no se trata solamente de investigar el caso Jones, sino también de encontrar a los policías desaparecidos y, por supuesto, encontrar al responsable, sea animal o no. Llegamos a Fresno muy temprano por la mañana. Anderson tenía grandes bolsas negras debajo de sus ojos, y no dudo que yo también las tuviese. No dormimos toda la noche, a pesar de que yo tuviera una pequeña oportunidad para hacerlo. Simplemente no podía. Aquella cosa regresaba a mis pensamientos, asomando sus sirenas a través de mis intentos para desmayarme por lo que quedara del viaje. El ambiente atareado de la ciudad por la mañana terminó por despertarme del todo. Fresno es una ciudad grande, por lo que Anderson manejó por varios minutos más para llegar a la jefatura, donde su contacto esperaba por nosotros. Alisté las evidencias y entramos al edificio. Me sorprendió ver a un enorme lugar repleto de personas, llevando y trayendo papeleo, montañas de archivos que eran cargadas por otros oficiales, y sonidos de teléfonos que comenzaron a aturdirme. Anderson pareció reconocer a uno de los policías en el sitio. Se trataba del sheriff Charles Morgan, que no se sorprendió de vernos allí. Con un movimiento de su cabeza nos invitó a pasar a su oficina, en donde se sentó detrás de su escritorio, sosteniendo montones de papeles entre sus manos. «Tengo noticias», dijo, abriendo un folder y leyendo su interior. «Tal vez las pruebas de ADN no llegarán hasta mañana. La oficina forense se encuentra saturado últimamente. Créanme que me gustaría apoyarnos en el caso, pero es difícil cuando tenemos más reportes de desaparecidos en el área». «¿Entonces hay más casos similares?», pregunté, desconcertado. «Probablemente, pero prefiero prestar más atención a los recientes que a los viejos». ¿A qué se refiere con eso? ¿Acaso el cadáver...? Sí, lo encontramos en avanzado estado de putrefacción, quizás desde hace 4 o 5 meses, pero comparte algunas características. Aún así, no estuve seguro con las fotos del álbum y decidí solicitar un estudio, y claro, llamarlos a ustedes. Después de todo, por lo dicho de usted, sheriff, las imágenes de la cámara contenían más evidencia para identificar el cuerpo. «Yo lo veré», dije, sin estar seguro de querer hacerlo. «Dejaré que ambos hablen de la situación mientras tanto», asentí a Anderson, quien respondió afirmativamente. «La morgue se encuentra bajando las escaleras, hacia el sótano. No deberías tener ningún problema en acceder», dijo, sin apartar la vista de sus escritos. Asentí y me dirigí a la morgue del edificio, dejando a mi colega hablar con Morgan con la libertad que deberían tener. Seguí las indicaciones de Morgan hasta llegar a una puerta doble con una placa en la parte superior del marco, en donde se leía «Sala de Investigaciones y Morgue». Entré sin dudarlo. Para mi sorpresa, en el sitio predominaba la ausencia de cualquier otra vida humana. Solamente era yo, en medio de estantes repletos de papeles y una pared tapizada de cajones de metal, separada por una mesa metálica cubierta de una manta blanca. Hostigado por el hedor, esperé por el personal durante varios minutos, pero nadie, excepto yo, se presentó allí. El silencio mortuorio del lugar me ayudó a analizar lo que Morgan había dicho minutos atrás. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde los supuestos hechos del caso Jones hasta el eventual suicidio? Carson no se encontraba tan lejos de Fresno. Si implicamos que después de lo narrado en la carta de suicidio, Jones viajó directamente hasta las cercanías de Carson,
No era posible que transcurrieran más de 4 meses desde lo sucedido, sobre todo después de que el mismo autor de la carta dejara bastante claro que quería alejarse lo más rápido de Yosemite, a menos de que vagase por varias semanas en California antes de pasar la frontera de Nevada. Muy improbable, en realidad. Simplemente era imposible que el cadáver, deduciendo que se tratase de Bonnie Jones, llevase 2 meses desaparecida, cuando las investigaciones en Nevada tomaron menos de un mes. Y sinceramente, dudo que Jones vagara tan solo por una semana entera en California. Todavía terminé de asimilar este pensamiento, y de repente, enfoqué mi mirada en la plancha de metal en el centro de la sala. Quizás, dije para mis adentros. Con un poco de vergüenza, alcé la manta que cubría la mesa. Listo, un cadáver, y aunque presentía lo que podría haber debajo, no me preparé para la visión tan repugnante que hizo revolver mi estómago. Sí, se trataba de una niña. Sí, se trataba de un cuerpo casi esquelético. Odiaba la sensación de ver un cuerpo putrefacto, todavía más si hablamos de niños. De alguna manera que no puedo explicar, ese pequeño cuerpo me habló. No quiero decir que movió sus labios para hacerlo, o que se levantó como si de un muerto viviente se tratase. Más bien pude escuchar su dolor, sentirlo, los últimos momentos de vida de una pequeña, como si ecos profundos resonaran en mi cabeza. Y muy en el fondo, esa cosa estaba mirando por sobre las copas de los árboles. Agitado, me alejé con rapidez del cuerpo, tratando de calmar mi respiración. Con una mano sobre mi pecho, observé el rostro esquelético sobre la plancha, y de nuevo, mi razonamiento humano volvió. Saqué una de las fotografías de la cámara, que retrataba en gran parte a la niña Jones. En efecto, compartían el mismo cabello dorado, y sin duda tenían una complexión similar, pero para nada eran la misma niña. Lo supe de inmediato al mirar la poca ropa que aún permanecía adherida a su cuerpo, en comparación con lo que se podía avistar en las fotos. Y sobre todo, porque definitivamente el cuerpo tendido justo enfrente mío parecía pertenecer al de una niña mucho mayor. Al terminar mis conjeturas, subí apresurado hasta la oficina de Morgan para discutir mi descubrimiento, pero cuando caminaba por el pasillo, Anderson salió justo de la oficina. Intercambiamos algunas palabras como para saber que los resultados de la prueba de ADN habían llegado a lo largo de la hora en la que él y Morgan debatían del caso, y como lo esperaba yo, resultaron negativos para Bonnie Jones. Anderson me explicó que durante el tiempo en el que me ausenté, Morgan habló de la desaparición de otras 30 personas en las cercanías del condado, incluyendo a Yosemite, involucrados en casos que se repetían periódicamente, con más exactitud, entre las estaciones de otoño e invierno, cosa alarmante y que el departamento prefería mantener en orden discreto para evitar un caos colectivo. No obstante, Anderson siguió firme en su idea para hallar a la niña, a los policías y dar con el responsable, convencido de que no se trataba de algo normal ni aislado, e inspirado por sus propias hijas. Cuando llegamos al auto, yo pregunté con curiosidad, sin saber exactamente qué debíamos hacer. ¿Y ahora qué? Charles no está dispuesto a enviar a más hombres a la montaña, no después de lo que pasó. Si queremos ir, tendrá que ser con los pocos que se encuentran allá. Mierda, parece ser que esto solo ocasiona desgracia tras desgracia, respondió, sujetando con firmeza el volante. Así reanudamos nuestro viaje, esta vez al ojo de la tormenta. Yosemite. El camino ha sido silencioso. Ninguno de los dos quiere escuchar la radio, lo sé sin siquiera mirarlo. Sabemos a dónde nos dirigimos, a nuestro probable destino, y aunque tenemos la mínima seguridad de que otros oficiales de búsqueda aguardan nuestra llegada, puedo sentirme como un indefenso animal en campo abierto, como un conejo acechado por un águila desde las alturas, y estoy seguro de que Anderson también lo siente.
No puedo explicar el íntimo desprecio que tengo hacia Liam Jones, y aunque trato de dejar de lado mi juicio poco crítico, bien lo dijo él mismo en su puño y letra. Se trata de un cobarde. Sé que no tengo hijos, pero si los tuviera y desaparecieran en el bosque, al menos yo no correría para alejarme aún más de ellos, y sé perfectamente que Will tampoco lo haría. Creo, en realidad, que él es quien siente peor ese resentimiento hacia aquel hombre, pero admiro su capacidad de no reflejarlo. Ahora puedo ver las montañas en la lejanía, a donde nos acercamos cada vez más. Mi sed de curiosidad por fin está siendo alimentada salvajemente por un miedo creciente. Juro que puedo verlo también, asomando sus sirenas por sobre los árboles. Escribiré, si acaso puedo, con toda esta locura, cuando todo este caso termine.